Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros este domingo de resurrección, hoy domingo 17 de abril. No hay otro tema a esta hora de la noche más importante de lo que va a ocurrir mañana lunes 18 de abril. ¿Qué es lo que se supone que va a ocurrir mañana 18 de abril? Bueno, el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos, según un oficio enviado el 6 de abril por la propia Secretaría de Educación. Por lo tanto, el tema de esta noche, el programa de esta noche, yo les recomiendo respetuosamente que consideren seguirnos hasta que termine el programa, porque vamos a tener muchas opiniones muy interesantes, muy importantes, de protagonistas, de involucrados en el proceso educativo de nuestro país. Y que son los que saben exactamente cómo está la situación, los problemas que tenemos y los riesgos a los cuales nos vamos a exponer todos a partir de mañana, cuando se reinicien las clases presenciales, y qué se puede hacer para evitar o al menos minimizar esos riesgos. Por eso es importante, amable televidente, que hoy, si usted tiene sus hijos en edad escolar, preste atención a este programa de esta noche. Los docentes a nivel nacional, los padres de familia a nivel nacional, los niños, por favor. Yo quisiera que este programa se sentaran en familia esta noche y lo siguieran con atención para escuchar lo que nos tienen que decir los expertos en el área de la salud, en el área de la educación, de lo que puede ocurrir o no a partir de mañana en nuestro país, cuando se ha anunciado el retorno a clases presenciales. Evidentemente, es una necesidad regresar a clases. O sea, no hay nada que se pueda comparar con las clases en el aula, no hay nada. Y menos en las condiciones de nuestro país, que ha sido un fracaso absoluto estos 2 años de clases así, de manera virtual. Hay alumnos que van a 3er grado, que cursaron 1º y 2º en su casa. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Si tenemos problemas en las principales ciudades del país con el tema de internet y esas cosas, se puede imaginar en aldeas, comunidades, municipios del interior del país. No me puedo ni siquiera imaginar de la calidad de educación de los niños en los últimos 2 años. Por lo tanto, yo entiendo y apoyamos la necesidad del regreso presencial a las aulas en todos los niveles de educación del país. Pero esto, evidentemente, enciende las alertas, enciende las alarmas en función de cómo se debe hacer esto. ¿Así de un solo o de qué manera? Por eso vamos a escuchar a los protagonistas de este tema. Lo primero, mis invitados de hoy. Están aquí con nosotros el profesor Fidel García, es el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN. Profesor García, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Muy buenas noches a los compañeros, a los invitados que hoy estaremos en este programa. Y buenas noches al pueblo hondureño. Excelente el tema en el marco de la situación que estamos viviendo. Así que un saludo a los invitados y al pueblo en general. Gracias, don Fidel García. Gracias, profesor. El profesor Franklin Padilla es dirigente magisterial del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma. El profesor Padilla nos acompaña desde La Ceiba. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, don Edgardo Melgar. Igual, buenas noches al compañero Fidel García del COPEN y buenas noches a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Gracias, profesor Padilla. El profesor José Berríos es secretario del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños. El profesor Berríos está en San Pedro Sula. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. También a todos los compañeros que vamos a hablar esta noche este tema, como usted lo mencionaba, licenciado Melgar, un tema muy trascendental, un tema que sinceramente que hay que tocarlo, ¿verdad?, a profundidad, porque sabemos la problemática que se puede venir, ¿verdad?, ahorita que se está anunciando lo que es el retorno a clase ya en una forma presencial. Buenas noches a ustedes, compañeros, y a todos de la audiencia, licenciado Melgar. Gracias, profesor Berríos, por acompañarnos desde San Pedro Sula. Aquí en la capital, Mr. Carlos Savillón, presidente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Mr. Savillón, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer estar aquí en este programa. Gracias, Melgar, por la invitación. Solo una pequeña aclaración, no soy presidente de la FENIEP, sino que soy gerente de la federación. Gracias, profesor Savillón. Gracias, Mr. Savillón.
El doctor Omar Videa, consultor de Noticieros Hoy Mismo, médico internista. Gracias por estar con nosotros, doctor Videa. Muy buena noche, licenciado Edgardo Melgar, docentes reconocidos del país, teleaudiencia. Estamos preparados para analizar y dar los mejores consejos en fin de construir un mejor futuro para nuestros niños que han estado pues muy ansiosos en relación a un retorno, pero un retorno seguro, un retorno responsable a las aulas educativas nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mostramos en primera instancia este oficio girado el 6 de abril por la Secretaría de Educación. Este anuncio de la Secretaría de Educación establece que todos a clases presenciales en el sistema educativo nacional a partir del lunes 18 de abril. Este comunicado, este oficio, lo firma el secretario de Educación, el profesor Daniel Enrique Esponda, y establece que a partir del día lunes 18 de abril se inician las clases presenciales en todos los centros y niveles educativos del país, por lo que el personal docente deberá presentarse a sus labores normales y al tenor de la estrategia de regreso seguro a clases, comenzar de manera inmediata las actividades académicas en forma escalonada y gradual. Mr. Savillón, ¿cuál es la posición de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras con respecto a esta convocatoria? Bueno, en primer lugar hay que hacer algunas aclaraciones. Las escuelas privadas fuimos las primeras que llevamos a nuestros maestros a las aulas para desde allí impartir atención a los alumnos vía virtual. Es más, le hicimos una petición al entonces ministro de Seguridad para que los maestros pudieran llegar a las escuelas, porque detectamos que muchos maestros no tenían equipo, que no tenían, incluso vivían en zonas con baja o mala cobertura de internet, y las escuelas, pues contando con eso, se le presentó pues al ministro de Seguridad que nos dieran los famosos salvoconductos. Así es que nuestros maestros han estado atendiendo desde más o menos el mes de septiembre, octubre de 2020, empezaron a atender a sus alumnos. Luego, la semipresencialidad la comenzamos con las escuelas bilingües con calendario anglosajón a partir de agosto del año pasado. Hubo escuelas que ya el 30 de agosto empezaron la semipresencialidad, otras en septiembre, otras en octubre, de tal manera que para el mes de diciembre habían 48 escuelas a nivel nacional atendiendo a sus alumnos de manera semipresencial. Y ya ahora con las escuelas y colegios con calendario febrero-noviembre, pues todas han comenzado con la semipresencialidad. Ahora bien, esa semipresencialidad que también la ha habido en el sector público, porque recuerdo muy bien que allá el año pasado el exministro Bueso informaba que ellos tenían información que alrededor de un 40% de las escuelas allá en las zonas rurales estaban siendo atendidas por acuerdos de padres de familia con maestros para enviar a los alumnos a las aulas, aunque no fuera de manera presencial, pero sí semipresencial. Entonces, la experiencia que nosotros, los centros privados, hemos tenido, pues es muy buena. Ningún centro educativo ha tenido que cerrar las aulas por un brote. Han habido casos, por supuesto, se han dado en algunas escuelas mínimos, pero en otras escuelas han tenido contagios, pero la escuela no ha tenido que cerrar sus puertas y ha podido estar atendiendo a los alumnos. Y hay otro detalle, que las escuelas establecieron o firmaron convenios con los padres de familia, en la cual la escuela se compromete a atender al alumno de manera presencial si el padre lo autoriza o de manera virtual si el padre así lo determina. Por eso es que en este momento tengo reportes
de que hay padres de familia que no quieren vacunar a sus hijos. Y consecuentemente entonces la escuela pues los va a atender o como los ha estado atendiendo de manera virtual. Ese problemita hay que verlo también, ¿verdad? Porque según las estadísticas reveladas por la Secretaría de Salud, son más del 50% de los niños de 5 a 11 años que no han sido vacunados todavía. Y el otro elemento es lo que los mismos médicos han estado advirtiendo, que siempre después de cada feriado como este que hemos tenido, siempre han habido un rebrote de la pandemia. Y por lo tanto, algunas escuelas, sede escuelas, aquí en Tegucigalpa y en otros lugares, que han decidido que la presencialidad completa la van a resumir hasta en el mes de mayo, dando una espera en estas 2 semanas de que a ver cómo se comporta la pandemia, si hay un rebrote como es lo que se espera o no lo hay, ¿verdad? Así que estas son unas primeras consideraciones que yo le puedo hacer a Edgardo. Gracias, Mr. Savillón. Don Fidel García, ¿cuál es la posición del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras? Bien, gracias, Edgardo. Bueno, aquí quiero hacer la aclaración. No voy a hablar de manera oficial por la organización, porque no soy el presidente ya en este momento, pero sí puedo hablar por el gran conglomerado de docentes de todo el país que estamos dentro de las aulas, sintiendo pues toda la situación que estamos viviendo dentro del sector educativo y también en el país. Hay 2 cosas que están marcando este momento y en las que quiero referirme puntualmente. Primero es lo que decía el distinguido docente, miembro de nuestra organización, también el profesor Carlos Héctor Savillón, en el sentido de decir que después de cada feriado, pues lo que se espera, según los expertos, es que haya un rebrote de esta pandemia. Pues eso es lo que hemos visto en estos 2 últimos años, después de Semana Santa, después de Navidad, se vienen estos picos. Después de 2 años de estar casi enclaustrados, esta Semana Santa fue excepcional. Vimos una gran movilización del pueblo en todo el país. Se movilizó, no tanto turisteando por la situación económica del país, pero sí visitando a su familia, muchas personas que no viven pues, o no trabajan de donde son originarios. Eso sin duda nos va a traer graves consecuencias o graves índices de contagio. El otro tema es lo que apunta el amigo Carlos Héctor también, es que las escuelas privadas ya marcaron esa pausa, ya marcaron ese momento de sensatez, de decir, mejor vamos a esperar qué pasa después de 2 semanas para que la carga viral baje y poder tener nosotros esa oportunidad. Eso, considerando que hay una gran diferencia entre el sector privado y el sector público, nos dice pues que con las facilidades que tiene el sector privado, ¿qué es lo que puede ocurrir en el sector público? Definitivamente estamos ante situaciones muy diferentes y muy adversas. 3 o 4 cosas que podemos apuntar nosotros en el sector público que nos están afectando. Primero es el cuadro, el esquema de vacunación. El profesor Savillón mencionaba que hay un 10% más o menos de niños que no se han vacunado, quizás estamos hablando de los adolescentes, pero en edad pediátrica yo creo que apenas se ha logrado una meta de un 40%, porque el mecanismo que utilizó el gobierno anterior para vacunar a los menores de edad fue completamente, no fue el adecuado, al tener puntos estacionarios de vacunación. Eso debe haberse hecho como lo hicimos como propuesta por parte del COPEN el año pasado, que se tendría que hacer una vacunación domiciliaria. Hoy los centros educativos deben ser, y ya eso nos alegra porque la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, están proponiendo que los centros educativos se conviertan en puestos de vacunación. Eso nos alegra mucho porque los docentes somos los que tenemos la mejor estadística. No hay grupo profesional que haya mejor estadística en Honduras que nosotros los docentes, también la Secretaría de Salud, pero que en los últimos años hemos visto que descuidaron esa parte. El otro tema es el elemento de infraestructura. En vacunación hemos avanzado un poco, pero en infraestructura, Edgardo y pueblo hondureño, no hemos avanzado. Estamos igual que el año pasado. O sea, no tenemos ningún aliciente para decir hemos mejorado y hay que dar la oportunidad a la presencialidad completa. En el mismo tema, de reprobados seguimos en el tema de bioseguridad, de insumos de bioseguridad. Los insumos de bioseguridad se gastan. Es posible que algunos centros hayan llevado, pero a estas alturas, cuando ya tenemos más de 2 meses, 3 meses de clases,
ya no hay insumos de bioseguridad. Y el otro tema, podríamos agregarle, es la cuestión tecnológica, la disponibilidad de implementar virtualidad en los centros educativos públicos, algo que tampoco hemos tenido ningún avance. Esas 4 cosas son las que nos tienen a nosotros diciendo, si sumamos sobre todo tener el trasfondo del alto éxodo que ha habido de personas en todo el país, advertimos que puede haber un contagio. Tampoco no es cierto que no ha habido ningún contagio en los centros educativos. Aquí tengo 2 colegas que están activos en el sistema, que es José Berríos en San Pedro Sula y el amigo Franklin Padilla acá en La Ceiba, que sí ha habido contagio, sí ha habido, lo que ha disminuido la mortalidad y eso lo aceptamos, pero que ha habido contagio de docentes, de estudiantes y de padres de familia. Entonces, eso es el contexto que tenemos hasta este momento, Ricardo, y no sería correcto retornar a clases presenciales completamente a partir de mañana. Completamente insensata esa decisión. ¿Usted diría que el retorno a clases presenciales debería de ser más o menos como lo está planteando la Federación de Instituciones Educativas Privadas a partir de mayo? Es decir, aguantarnos unos 15 días más de abril, a ver cómo va todo esto y prepararnos mejor para el reinicio presencial ya del todo en clases, profesor García. No soy experto en epidemiología, pero bueno, aquí está el doctor Omar Videa, que nos puede profundizar en este tema, pero ya lo hemos venido diciendo, hasta la 3ª semana debemos retornar a clases de manera presencial, porque aquí hay algo que también tengo que agregar. Perdón, 3ª semana de abril. Tercera semana después de terminar la Semana Santa. Estamos hablando del lunes 2 de mayo. Esto es lo que estamos proponiendo, para que todo se abra completamente. Muy bien. Ya volvemos con usted, profesor Fidel García. Vamos a La Ceiba, don José Berríos. Don José Berríos está en La Ceiba, en San Pedro, perdón. Secretario del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños. ¿Cómo ve la situación? Licenciado, buenas noches. Nuevamente a todos los compañeros y a la audiencia. Mire, voy a decirle que no soy el secretario del SINPRODO, sino que sí pertenezco a esa nueva institución. Anteriormente sí fuimos parte de la seccional 37 de aquí San Pedro Sula, pero sí soy un afiliado más a esa nueva institución como es el SINPRODO. Bueno, como lo han apuntado los compañeros que me han antecedido, yo le voy a hablar específicamente, licenciado, de lo que es aquí la zona norte del país. Usted sabe que aquí Puerto Cortés fue el epicentro del COVID-19. Sí. Después nos arrolló, como decimos popularmente, lo que es ETA y OTA. Los centros educativos, licenciado Melgar y compañeros, casi en su mayoría están destruidos, porque usted sabe que todo el Valle de Sula fue afectado por esos 2 huracanes y los centros educativos fueron también drásticamente perjudicados. Entonces, yo no sé cómo hoy el ministro de Educación, ¿verdad?, quiere que regresemos a los centros educativos ya en una forma presencial, si hay centros educativos que aún todavía están falta la limpieza, no hay agua, que es algo importante que haya agua en los centros educativos para que los niños y los jóvenes puedan tener ese líquido para lavarse las manos. No es posible, ¿verdad?, que vayamos a clases presenciales, donde aquí, como repito, en la zona norte fuimos perjudicados drásticamente con estos fenómenos que nos perjudicaron en el año 2020. Entonces, sabemos que hay una gran necesidad de regresar a los centros educativos. Sabemos que hay necesidad de ir a las clases presenciales, porque estamos adquiriendo un atraso enorme en lo que es en la enseñanza de los jóvenes y de los niños. Pero primero, nosotros le hacemos como maestros de la zona norte, que fuimos afectados, le hacemos un llamado a las autoridades educativas, específicamente al ministro Esponda, que no exponga a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Porque todavía considero que hay centros educativos que sí, en un 90% ya están preparados para que regresen a clases presenciales. Pero la gran mayoría de centros educativos, hay centros que no han sacado ni el lodo todavía. Hay centros educativos que fue dañada la infraestructura, como decía el compañero Fidel aquí en la zona norte. Entonces, sabemos que el gobierno actual, ¿verdad?, apenas tiene 2 meses de haber tomado posesión, ¿verdad? Y sabemos que doña Xiomara, valga la redundancia, ella como presidenta de la República tiene un compromiso en el sistema educativo de mejorar la infraestructura, específicamente aquí en el Valle de Sula, que fue dañada
drásticamente, pero es un proceso eso, ¿verdad? No podemos llevar a los niños a clases presenciales. Hoy que venimos de un feriado de Semana Santa, sea como sea, las personas se desplazaron a diferentes lugares. Sabemos que estos son momentos que mucha gente sale a visitar los balnearios, los centros de recreación, y también algunos viajan a su familia y se reúnen en grupos de personas. Entonces eso permite que puede venir una masiva, ¿verdad?, contagios del COVID, y podemos tener problemas en los centros educativos. Entonces, para hacer las cosas bien, considero que tenemos primero que arreglar las cosas bien, ¿verdad? Hay muchos niños, les digo por convicción, compañeros y licenciado Melgar, hay muchos niños y jóvenes que aún no se han vacunado. Imagínense que yo tengo ejemplo, que hay niños que están vacunados, jóvenes que están vacunados, que yo los he visto y me he informado bien, pero en la familia, el papá, la mamá, no se quieren vacunar. Entonces, ¿cómo es posible que los niños estén vacunados y los padres de la familia no estén vacunados, o sus hermanos? Porque dicen, no, yo no me voy a vacunar porque me da miedo que me va a pasar. Usted sabe que han escuchado muchas cosas de las vacunas, que se pueden morir, que les pega tal cosa. Entonces, mucha gente está renuente a ponerse la vacuna del COVID-19. Entonces, como repito, niños vacunados y en la familia que no estén vacunados, entonces, ¿qué estamos haciendo? El doctor Omar Videa, sabemos que es un experto en eso y nos puede dar, ¿verdad?, algunas aclaraciones con respecto a qué puede ocurrir con una situación que en la familia los mayores están sin vacuna y los niños, para que regresen a los centros educativos, sí se están vacunando, y los jóvenes. Y entonces, para hacer las cosas bien, compañeros, yo le hago un llamado al ministro de Educación que por lo menos necesitamos regresar a clase, por lo menos entre unos 15 días aquí en el departamento de Cortés, específicamente en el Valle de Sula, porque no sabemos si después de este feriado que la gente se fue a pasear, a bañar, a recrearse y se olvidó que existía el COVID, vayan a caer en las escuelas un enorme contagio del COVID y podemos tener problemas los maestros y los educandos, compañeros. Gracias, profesor Berrío. San Pedro Sula. ¿Cómo se ve la situación, profesor Padilla, allá en La Ceiba? ¿Se ve es calcadito como aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula? Bueno, muchas gracias, don Edgardo, y buenas noches a todos los compañeros y a toda la sociedad que nos escucha a través de su programa. Como todos sabemos, el departamento de Atlántida es un departamento altamente turístico. Hoy en día la cantidad de personas en todos los centros turísticos está abarrotado. Nosotros queremos señalar que nos unimos al posicionamiento que tiene el compañero Fidel y el compañero Berríos. Retorno a clases, mañana lunes 18, sería a incentivar el contagio de los estudiantes y de nuestros alumnos en los centros educativos de forma masiva. Si muchos no fueron a los balnearios, estuvieron en su casa, pero que hoy retornemos con todos los estudiantes, no al 50%, no semipresencial, sería más bien llevarlos a ese contagio y suspender las labores, que es lo que hemos cuidado como el tesoro más precioso que hay. Edgardo y padres de familia, podemos mencionar nosotros que nuestros estudiantes aquí en el departamento de Atlántida, cuando aperturamos las clases semipresenciales, una alegría desbordante como en todo el país. Así es. Esa relación de maestro-alumno fue evidente y nos han dado cátedra a nuestros estudiantes para la disciplina de usar la mascarilla. Quiero mencionar que todos los elementos de bioseguridad que se están utilizando en los centros educativos ha sido gestión de ir a pedir a Copeco, a USAID, a lo que se llaman las ONG, y también la compra con los recursos económicos de fondos propios que se consiguen en los centros educativos. Sabemos que el gobierno ha quedado con una fragilidad económica enorme, por eso los profesores y los padres de familia han entendido de que estos elementos de bioseguridad había que aportarlos de forma personal o institucional en los centros educativos. Los padres de familia autorizaron la semipresencialidad.
no quieren virtualidad como un elemento predominante, sino un elemento alternativo en algún momento del año escolar. De igual forma, quiero decir que estamos alcanzando la matrícula del 2019, tanto a nivel de todo el país como también en el departamento de Atlántida. Esto significa que hoy 2022, después de pandemia, después de lo que es los éxodos migratorios, de los problemas sociales que hay, el desempleo, la inseguridad, tener estos niveles de 94%, 97% de matrícula en el sistema educativo es un éxito. Absolutamente. No solamente para los profesores, no también para el gobierno de doña Xiomara en 2 meses Sí. de estar al riendas del país y del propio ministro de Educación. Pero nosotros decimos y nos unimos que el 1 o el 2 de mayo debe retornar a clases presenciales basado en lo que nos han explicado los médicos en estos 2 años de pandemia. 14 días son el periodo de tiempo donde se conocen los síntomas, donde hay los días de mayor contagio, donde el paciente busca tratamiento o detectar si está contagiado y empezar a utilizar el medicamento para curarse. Por tanto, entonces, los 2 semanas que estamos hablando, de lunes a domingo, significan los 14 días listos para poder evacuar y disminuir o no provocar contagios en los centros educativos de todo el país. Por lo tanto, entonces nosotros nos unimos a que el ministro de Educación sea consciente, valore estas justificaciones que son científicas, que son para cuidar la vida humana de nuestros estudiantes y de todo el núcleo familiar a nivel nacional. Pero también quiero decir algo muy importante. Las aulas de clase están abiertas y los profesores estamos anuentes a trabajar en este 2022 con igual o mayor esfuerzo de los años anteriores, 2019 hacia atrás, que no existía pandemia. Sí. Los profesores estamos dispuestos a seguir sosteniendo el sistema educativo y utilizar la virtualidad en estas 2 semanas para evitar contagios a nivel de los centros educativos. Gracias, profesor. Esa es la postura, don Edgardo. Gracias, profesor Padilla en La Ceiba, profesor Berríos en San Pedro Sula, profesor García aquí en Tegucigalpa junto con Mr. Savillón, también aquí en Tegucigalpa. Yo no quisiera, amables televidentes, nadie, que aquí se quedara como el sabor de que estamos en contra del inicio de clases presenciales. En absoluto. Queremos el regreso a clases presenciales. Deseamos, anhelamos el regreso a clases presenciales. Pero evidentemente hay que analizar desde todo punto de vista y tener todas estas consideraciones, la experiencia que nos decía Mr. Savillón de las escuelas privadas, que es lo que han hecho. Él decía, algunos, la mayoría han vuelto semipresencial, algunos han regresado a clases, otros alumnos siguen de manera virtual. Algunos padres no quieren llevar a vacunar a sus hijos todavía, otros sí los han llevado a vacunar, pero tienen temor de mandarlos a las clases, a las aulas, y por eso están no tomar la decisión de volver en mayo. El primer lunes de mayo. Lo mismo estamos escuchando en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa. Doctor Videa, después de lo que hemos escuchado, todos estamos esperando ahí qué es lo que usted nos va a decir, ¿verdad? ¿Cuál es su recomendación? Pero permítame hacer una pausa comercial para que usted nos diga, ¿regresamos mañana o regresamos en mayo? Ya volvemos.